La lectura bíblica está en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49. Leo, la palabra de Dios dice: Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Ya estamos terminando las historias de Jesús en el Evangelio de Lucas, y su historia del Señor Jesús termina con su muerte y su resurrección. Estos son los últimos temas de este domingo y el próximo también. El tema de hoy trata de su muerte y de la gente en el camino de la crucifixión. Había diferentes tipos de personas, según vemos en el relato, pero todos ellos eran ciegos acerca de entender por qué murió Jesús, menos dos. Todos ellos presenciaron la crucifixión, pero no todos comprendieron por qué murió Jesús en una cruz. Esta es la gran pregunta del relato que encontramos aquí, y la pregunta es: ¿por qué murió Jesús? Y hoy sigue siendo lo mismo. La pregunta sigue siendo la misma, y la gente hoy también responde de muy diferentes maneras, tal como lo hicieron las personas en ese día de la crucifixión. Lo importante de esto, de saberlo, es que es un asunto de vida o de muerte. El punto es que tú debes entender acerca de la muerte de Jesús. Mira las personas que veremos hoy. Número 1, Simón de Cirene. Número 2, las mujeres de Jerusalén. Número 3, los dos criminales. 4, la gente. 5, el centurión romano. Veamos a todos estos uno por uno. En primer lugar, Simón de Cirene. El primero que vemos en el camino de la crucifixión, relatado aquí en Lucas, es un hombre llamado Simón de Cirene. La costumbre romana en ese tiempo era que cada condenado debía cargar su cruz hasta el lugar de la crucifixión, pero ya en ese momento Jesús estaba muy débil por los azotes que había recibido. Y por eso los soldados tomaron a un hombre que pasaba por allí, llamado Simón de Cirene, para que él le llevara a la cruz detrás de Jesús. Pero nota que dice que Simón de Cirene volvía del campo, así dice el texto, volvía del campo. Es decir, Simón no sabía nada
de lo que estaba pasando con Jesús. Simón fue obligado por los soldados. Simón venía de otro lugar, tal vez trabajando o en otras cosas, y en un momento ya estaba cargando la cruz. Una cruz desconocida para él. Imagina a Simón diciendo, ¿qué hago aquí cargando esta cruz de este hombre condenado? Simón se parece a muchos que hoy también son obligados a escuchar acerca de Jesús y de su muerte. Hay muchos que llevan su religión como una tradición familiar, como una costumbre social, como por fuerza a veces, sin saber qué significa la muerte de Jesús y su camino a la cruz. ¿Qué significa la crucifixión de Jesús para sus vidas? Número 2. Las mujeres de Jerusalén. En segundo lugar, también vemos que otras personas que estaban en el camino de la crucifixión eran unas mujeres de la ciudad de Jerusalén. El versículo 27 dice que había muchas mujeres que se golpeaban el pecho haciendo lamento por Jesús. Y cuando Jesús las ve, se dirigió a ellas con estas palabras. Les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Aquí tenemos a unas mujeres de la ciudad, dice, llorando por él, y solo eso, llorando como por simpatía por un condenado más que iba camino a la muerte. Tal parece que lo que encontramos en este relato es a unas mujeres que solo tenían pena, que solo tenían fuertes sentimientos por un preso que estaba golpeado, que estaba herido, pero otra vez, sin saber qué estaba haciendo Jesús en su camino a la cruz. Es por eso las palabras de Jesús a las mujeres cuando les dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Jesús no les estaba diciendo tanto que no debían llorar por él, sino que Jesús les está diciendo que Él tiene compasión por los hijos de ellas y por todos los habitantes de la ciudad. Y Jesús les está diciendo que los pecados de sus hijos y de la gente de Jerusalén les iba a traer el juicio de Dios a menos que se arrepintieran. Por eso las palabras de Jesús fueron entonces, dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Estas son palabras de juicio de Dios. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, el juicio de Dios viene. Cuídense ustedes y a sus hijos. Hoy también mucha gente solo tiene un sentimentalismo, como estas mujeres, por la muerte de Jesús, pero no se arrepienten de sus pecados, ni ellas, ni ellos, ni sus hijos. Aquí también hay una advertencia del Señor Jesús para entender bien lo que significa la muerte de Jesús. Número 3. Los dos criminales. En tercer lugar, vemos que sigue el relato del Evangelio de Lucas y dice que también llevaban con él a otros dos criminales para ser ejecutados, también en una cruz, uno en cada cruz. Y así fue, porque a los criminales que iban con Jesús los crucificaron uno al lado del Señor Jesús. Pero mira más adelante el diálogo que tuvieron ellos cuando estaban clavados en su cruz junto a Jesús. En el versículo 39 dice que uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús. Le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro lo corrigió y le dijo que Jesús era un hombre justo y que ellos sí eran culpables. Y es aquí cuando vemos a uno de los reos que recibe un poco de luz sobre la muerte de Jesús, porque este hombre le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Date cuenta lo que el hombre criminal estaba diciendo a Jesús aquí.
con estas palabras: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creía que para Jesús su muerte no era el fin de todas las cosas. Este hombre estaba diciendo que la muerte de Jesús no era el fin ni para Jesús ni para él mismo. Para este hombre, la muerte de Jesús era el comienzo del reino de Dios. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le pidió a Jesús un lugar en este reino. Y las palabras de Jesús le dieron la seguridad de lo que estaba pidiendo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos entre toda la gente que estaba presenciando el camino de la cruz a un hombre que entendió acerca de la muerte de Jesús. Esta es la respuesta correcta a la cruz. Y esto es lo que tú y yo también debemos saber y entender. Número 4. La gente, y aquí abarca a los gobernantes, a los soldados también. Cuando digo la gente es porque más adelante se menciona a partir del versículo 35 a la gente que observaba la crucifixión, pero también dice que estaban allí los gobernantes y los soldados. En esos tiempos eran muy populares las ejecuciones de los criminales y la gente solamente se ponía a observar como un espectáculo de lo que sucedía con los condenados. Y dice aquí que esto era lo que hacía la gente. Porque dice, la gente por su parte se quedó allí observando. Y luego dice que los gobernantes y los soldados lo que hacían era burlarse de Jesús. Dice, los gobernantes estaban burlándose de él, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. Y esto dijeron los gobernantes y los soldados decían lo mismo. Cito, también los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre, versículo 37, y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Te das cuenta? Hoy también hay mucha gente que hace lo mismo que la gente, los gobernantes y los soldados de esa historia relatada aquí en Lucas. Hoy hay mucha gente que solo observa la fe de otros creyentes sin entender qué significa la fe de los cristianos. Hoy hay mucha gente que solo observa y escucha acerca de que Jesús murió en una cruz, pero no entiende el significado real de la muerte de Jesús. Y, desde luego, también hoy hay muchas personas que se burlan de todo esto. Lo que tiene relación con Dios. Hoy en día hay muchos de estos burlones y están, por cierto, muchos en las redes sociales burlándose de la fe cristiana, y los burlones hoy son muy influyentes entre los jóvenes. Hoy las personas más buscadas socialmente en las redes especialmente son los burlones. Ellos tienen muchos seguidores y hasta se les admira. Con esto nos damos cuenta que la gente era igual tanto en los tiempos de Jesús como en nuestros días, sin entender acerca de por qué murió Jesús. Quinto, número 5. También vemos a un centurión romano en este relato de Lucas. Las últimas palabras de Jesús, según el Evangelio de Lucas, fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es versículo 46. Y cuando Jesús dijo esto, dice que expiró, murió. Dice que allí en ese momento estaba un centurión romano viendo a Jesús, y cuando vio lo que sucedió con Jesús, dice que alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. El Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, relata la misma historia y también menciona al centurión romano y dice que sus palabras fueron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esta es otra de las personas en esta historia que sí entendieron la muerte de Jesús. Mira, el trabajo de un centurión era crucificar personas.
El centurión romano no era un discípulo de Jesús, no era un seguidor de Jesús, ni siquiera era judío, no conocía las Escrituras, nunca había leído las Escrituras, pero entendió por gracia lo que Jesús había hecho en la cruz. Porque este hombre, cuando vio que Jesús murió, simplemente dijo que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. En aquel tiempo también los centuriones romanos juraban lealtad al emperador romano como el Hijo de los dioses. Nadie más podía tener este título de Hijo de Dios sino el emperador romano, Dios con minúscula. Solo el emperador de Roma, pero a este centurión que presenció la muerte de Jesús no le importó su juramento y lo que hizo fue reconocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Has visto entonces en este relato que todos estos tuvieron diferentes respuestas, diferente entendimiento acerca de la muerte de Jesús, pero excepto dos. Uno de los ladrones y el centurión romano sí entendieron qué significó la muerte de Jesús para sus vidas. Y el entendimiento fue este: Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Te pregunto, ¿cuál es tu respuesta? Al saber esto de Jesús y repasando lo que sucedió con estas personas, ¿eres alguien obligado como Simón? ¿Solo es un sentimiento como las mujeres de Jerusalén? ¿Eres como los que se burlan de Dios y de la fe? ¿O crees que en verdad Jesús murió por ti? Termino. Hay un antiguo himno y el que escribió este himno entendió bien la muerte de Jesús y cito el himno. Dice, el himno se llama Jesús pagó mi deuda. El himno dice, Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Me salvó en el Calvario muriendo en mi lugar. Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, enséñanos a entender, Señor, el significado de la muerte de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Señor, enséñanos cómo lo pudo comprender el ladrón en la cruz, cómo lo pudo saber el centurión romano. Permite que tengamos la respuesta correcta, el entendimiento correcto acerca de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Y Señor, también te seguimos pidiendo por este año. Permítenos que podamos seguir confiando en ti. Enséñanos a esperar solo en ti. Te lo pedimos en el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.